Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este martes 6 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Jessica Selgrad. En la redacción, Jason Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Señal abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Sin duda alguna, la declaración oficial del ministro de Defensa venezolano sobre lo ocurrido en Amazonas ha generado toda clase de reacciones. Del lado colombiano, sí pueden identificar plenamente a la persona que fue detenida en nuestro país. Ayer, esto lo decimos a título personal, el titular de la defensa venezolano le fue físicamente imposible mencionar el Ejército de Liberación Nacional o la guerrilla. En el comunicado del gobierno colombiano lo dejan absolutamente claro. Según la información publicada oficial expresada por el ministro de la Defensa de Venezuela, los lamentables hechos habrían ocurrido como represalia a la captura de 9 personas, entre las que se encuentra el ciudadano colombiano Luis Felipe Ortega Bernal, quien es un reconocido cabecilla del Ejército de Liberación Nacional, dice el comunicado de la Cancillería colombiana, cuyo prontuario delictivo le mereció circular azul por parte de Interpol por múltiples delitos cometidos en nuestro país. El gobierno de Colombia rechazó el terrorismo y la violencia generada por grupos armados organizados como el ELN, que por años han golpeado a Colombia y su población y continuará enfrentándolos en el territorio, en el marco de la legalidad. Además, el gobierno de Colombia estará atento a facilitar toda la colaboración que sea requerida. Insistimos ayer, durante su intervención, al titular de la cartera de defensa de nuestro país le fue físicamente imposible mencionar al Ejército de Liberación Nacional, mucho menos a la guerrilla. Habló de grupos paramilitares que actúan en nuestro país y le pidió que se vayan, lo cual llamó poderosamente la atención. También generó toda clase de reacciones, tomando en cuenta lo que ha ocurrido durante años en nuestro país, incluso aquella declaración famosa que se ha publicado en redes sociales el expresidente Chávez en el Parlamento pidiendo reconocer la beligerancia de estos grupos, la FARC y el ELN, porque según sus palabras ellos tenían un proyecto ideológico. Esto vamos a conversar la mañana de hoy porque, entre otras cosas, en la Asamblea Nacional se va a debatir lo ocurrido en Amazonas, pero también la amenaza velada contra el diputado Américo de Gracia y el dirigente de la causa R, Andrés Velázquez. Destaca el diario Nacional, antes de darle la bienvenida a nuestro primer invitado, lo que ocurre en todos los órdenes, pero concretamente en el sector económico, el telón de fondo de la crisis. 700 empresas cerraron por falta de materia prima y altos costos, un gran titular. Esto hemos conversado con ustedes, tiene que ver con la contracción y el modelo ideológico que promueve el Ejecutivo Nacional. Conindustria presentó los resultados del segundo trimestre de este año. Venezuela dejó de ser un país industrial, lo sentenció Juan Pablo Lalquiaga al dar a conocer los datos de la encuesta de coyuntura. Precisó que el incremento promedio de costos de producción fue superior a 4.900%, y todavía el gobierno se pregunta por qué. Ninguna de las medidas que hemos puesto en marcha tienen resultado, porque se ha destruido buena parte del aparato productivo en nuestro país, esto lo decimos nosotros. Tenemos a Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por Bolívar, dirigente de la causa R. Gracias por atendernos tan temprano. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a todos los oyentes de Radio Caracas Radio.
Pues mucho interés de conocer una primera reacción de nuestro invitado. Con él conversamos la semana pasada a propósito de las amenazas en su contra, pero a propósito de lo ocurrido en Amazonas, que dejó en evidencia la presencia de la guerrilla en nuestro país, una denuncia que ustedes han hecho desde el Estado Bolívar, la intervención del ministro de la Defensa venezolano. Quisiera un primer comentario de su parte, lo escuchamos. Bueno, si tuviera que resumirlo en una sola frase, diría vergonzoso. Vergonzoso después de la muerte de tres oficiales venezolanos en Amazonas, además de los que han sido asesinados en el Zulia, por ejemplo, y que el ministro reaccione de la manera tan irresponsable, tan cínica como reaccionó ayer, no podemos menos que sentir vergüenza ajena. El hecho de que, develados ante la opinión pública nacional y lamentablemente internacional, digo lamentable porque involucra la imagen del país y de qué tipo de pone en evidencia la complicidad que hemos venido denunciando a lo largo de los últimos tiempos en cuanto a la presencia del ELN en las áreas mineras tanto de Amazonas como del Estado Bolívar. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Retomamos conversación con nuestro invitado, Américo de Gracia, diputado por Bolívar, dirigente de la Causa R, y le preguntamos acerca de la discusión que se va a dar hoy en la Asamblea Nacional. No solo se va a debatir lo que está ocurriendo con la presencia de grupos armados en nuestro país, lo ocurrido en Amazonas, la muerte de 3 militares a manos del Ejército de la Acción, del Ejército de Liberación Nacional. También, bueno, las amenazas veladas, algunos consideran directamente claras contra nuestro invitado, contra Andrés Velázquez. Yo quisiera su comentario y su reacción a propósito de lo dicho por Nicolás Maduro, quien, entre otras cosas, ha intentado vincularlo a usted y en general a su organización con lo que han ustedes denunciado, que es el tráfico ilegal o la explotación ilegal de oro y otros minerales en Bolívar. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, lamentablemente, como dicen en mi pueblo, a Maduro se le fue la mano, ¿no? O sea, eso de extinguir y desaparecer nos recuerda a los gobiernos del Cono Sur. Tenemos allí problemas con la comunicación. Yo escucho bastante mal a nuestro invitado. No sé si pasa lo mismo en el estudio, ya me dirán internamente. Vamos a tratar de restablecer el contacto porque nos interesa mucho lo que tiene que decir. No sé si tiene que ver con la crisis, el colapso de los servicios públicos en nuestro país o con otra cosa, pero en todo caso se escucha muy mal la comunicación con Américo de Gracia y nos interesa, como ustedes comprenderán, su reacción a propósito de lo ocurrido con esta declaración. Efectivamente, textualmente, lo que dijo Nicolás Maduro fue lo siguiente: la producción de oro es la fuente de financiamiento de las mafias políticas del sur de Venezuela, particularmente mencionó el partido de nuestro invitado, y dijo que el plan de seguridad del arco minero del Orinoco debe ir extinguiéndolos y desapareciéndolos. Efectivamente, muy grave declaración. Y escuchábamos a Américo de Gracia, lo tenemos otra vez, vía telefónica, ojalá haya suerte. Él decía que se le había ido la mano a Nicolás Maduro. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, efectivamente le estaba diciendo que a Maduro se le fue la mano con esa amenaza y que nos recuerda pues lo que hicieron las dictaduras del Cono Sur en la Operación Cóndor, tanto de Argentina, de Chile, Uruguay y Brasil, cuando desaparecieron cantidades de ciudadanos a propósito de la represión, y que hoy estemos entrando en este ciclo nuevo de violencia con la presencia del ELN, que quedó develada con las acciones hechas en Amazonas. Y dentro de lo malo, pues también podemos destacar que hay signos positivos de que no todo en las Fuerzas Armadas está perdido y que sí hay oficiales que están comprometidos con el respeto institucional de la Constitución y hacer respetar la soberanía de la nación y apego a la Constitución, cuando ofrendan su vida prácticamente en la captura de delincuentes, criminales, terroristas, buscados incluso por la Interpol, de acuerdo a lo expresado por la embajada colombiana, la Cancillería colombiana, y que pone en evidencia aún más pues el deterioro institucional en Venezuela, y que todo esto pues tiene que contribuir, las acciones que pueda tomar, el debate que se pueda dar dentro de la Asamblea Nacional pueda servir de luz en el camino tanto para la República Hermana de Colombia como para los venezolanos y el mundo, de que sí hay venezolanos dispuestos a dar la cara por nuestra nación, y que por supuesto estamos dispuestos también a no dar nuestro brazo a torcer y a no descansar hasta ver Venezuela liberada de esta organización criminal que hoy dirige al país. Y esto también queda en evidencia, y quiero dejarlo sentado pues ante la opinión pública, cuando Venezuela, o mejor dicho el régimen de Nicolás Maduro, le pone alfombras rojas a Rodrigo Granda y lo recibe como un canciller, siendo de la FARC, el otro grupo guerrillero colombiano, y por supuesto también le levanta monumentos a Marulanda, que es el otro jefe guerrillero. O sea, hay un culto a la violencia que nosotros de alguna manera tenemos que mandar señales
suficientemente claras al resto de los venezolanos y también al mundo de que no somos cómplices de este tipo de organizaciones criminales. Sí, bueno, hay tantos incidentes que recordamos, aquella foto de Iván Márquez en una Harley Davidson en lo que parecía Fuerte Tiuna en Caracas, el gesto de las autoridades venezolanas ante la liberación de Ingrid Betancourt, en fin, tantas cosas que nos vienen a la memoria, sin hablar de la intervención del expresidente Chávez en la Asamblea pidiendo el reconocimiento de las beligerancias de estos grupos armados. Ahora, yo le preguntaría, porque hay dos temas de absoluta gravedad. Están las denuncias que usted ha hecho en Bolívar de lo que está ocurriendo con el oro, el diamante, el coltán, la presencia de estos grupos y la actividad que tienen allí, pero también la persecución contra la dirigencia política, porque lo que ha ocurrido con ustedes, al menos estas declaraciones, contra Américo de Gracia y Andrés Velázquez, el último eslabón de una larga cadena de hechos contra la dirigencia. Ayer se recordaba un año de la permanencia en la Embajada de Chile de Freddy Guevara, 90 días de detención de Juan Requesens, y así suma y sigue. Yo quisiera su comentario en torno a estas dos gravísimas situaciones con las cuales la oposición debe lidiar en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, la oposición en Venezuela ha sido una persecución constante en el exilio. Lo de Freddy Guevara, que está cumpliendo un año, lo de 90 días de Requesens, lo de Fernando Albán, que lo suicidan, entre comillas, y la violencia que se genera, pues, en todos estos, con los presos políticos, incluso los presos militares. Todo esto lo que da es un panorama sombrío de lo que alguna vez fue la democracia venezolana, que fue ejemplo, por lo menos en América, y que hoy, lastimosamente, de eso no queda en este momento ni siquiera sospecha. Y que todavía sobreviva la Asamblea Nacional bajo todo el cerco que tiene desde el punto de vista del régimen, es también un logro, a mi juicio, del pueblo venezolano y la solidaridad de la comunidad internacional, que no es nada despreciable cuando nosotros hemos sido testigos y actores de primera línea en relación a estos atropellos e incluso a esta forma de también nosotros confrontar y afrontar la dictadura de Nicolás Maduro y su régimen. Esto tiene que acabar, no sabemos cuándo, cómo ni dónde, pero la resistencia que han mostrado los medios de comunicación, los periodistas, los exiliados, la diáspora, la Asamblea Nacional, los partidos políticos, los presos políticos, los militares presos, son también una experiencia que nos tiene que servir no solamente para salir de esta tragedia, sino a futuro no repetirla. Sobre lo que está ocurriendo en Bolívar, la extracción del oro, el diamante, el coltán y las evidencias que existen sobre efectivamente la presencia de grupos guerrilleros y el tráfico ilegal de estos minerales. Quisiera su comentario, porque ciertamente llama la atención lo que está ocurriendo puertas adentro en el gobierno. Sin ir más lejos, este caso de Molinos La Vanguardia, la denuncia que hace el fiscal designado por la constituyente comunal. Se trata de una empresa muy vinculada al Ejecutivo Nacional, que en su momento, efectivamente, como usted ha dicho, recibió incluso insumos de Cabin para la explotación del oro. Hoy nos dicen que se trata de una empresa fantasma. Francamente, es muy difícil comprender, lo que está ocurriendo puertas adentro con estos temas de la explotación del oro en Venezuela. Yo quisiera su comentario en torno a las dimensiones de un problema que, ya ha provocado incluso la sanción de los Estados Unidos ante el tráfico ilegal de este mineral. Quisiéramos su comentario, diputado. Gracias, María Alejandra. Fíjate, y fíjense los amigos oyentes, este gobierno, cada vez que da un paso de ese género, se hunde más. Cuando Tarek William Saad, fiscal de la Constituyente, porque no es el fiscal de la República, es el fiscal de la Constituyente, nombrado de manera fraudulenta, expone de que La Vanguardia, que es una cianuradora del Callao, es una empresa fantasma. Nosotros le publicamos y en nuestras redes
cómo esa empresa fue inaugurada, no solamente por Maduro, sino por el ministro Cano y por el usurpador de la gobernación del estado Bolívar, Justo Noguera. Directamente Maduro desde Miraflores y estos personajes siguientes desde La Vanguardia. La Vanguardia no es una empresa fantasma, es una empresa que fue inaugurada por el Ejecutivo Nacional. Pero adicionalmente a eso mostramos documentos de cómo, en nuestras redes, de cómo el ministro Padrino López le suministra los explosivos para que esta cianuradora opere. Pero adicionalmente a eso, el polvorín, o sea, todos los explosivos que se distribuyen en el arco minero al sur del estado Bolívar, vale decir, desde el Callao hasta Santa Elena de Guairén, lo depositan dentro de La Vanguardia. No es que lo depositaban, todavía hoy lo depositan. El Fortín está dentro de La Vanguardia, que es además terrenos, propiedades y concesiones mineras de Minerven otorgadas y entregadas durante la administración del primer gobierno del presidente Caldera en los años 70, de modo que no puede ser bajo ningún concepto una empresa clandestina. Lo que se esconde detrás de esto es la persecución a Gustavo González López y Antonio Benavides Torres, que son dos generales vinculados al régimen, que hoy entraron en desgracia por, no sé, supongo que por conspiración contra Maduro, porque pertenecen al grupo de Diosdado, quién sabe qué cosa, es lo que se esconde detrás de eso. Comenzaron la persecución a esta cianuradora, que, ojo, no la avalo ni la defiendo. Lo que quiero es demostrar que justamente el gobierno le miente descaradamente al país cuando hace este tipo de aseveraciones y este tipo de acusaciones. Y eso mismo ocurre con el coltán, eso mismo ocurre con el diamante, eso mismo ocurre con la presencia del ELN en el estado Bolívar, que dicen una cosa y al final están operando de modo distinto. Y tú acabas de señalar justamente por qué vienen las sanciones de parte de los Estados Unidos, que yo quiero resaltar, no son sanciones contra Venezuela, son sanciones contra funcionarios corruptos que han desfalcado el erario público nacional, que se han enriquecido de manera impune con el tráfico de oro, vendiéndolo a empresas de maletín en Turquía, y que han triangulado una estafa también contra la nación. Esa es la realidad. El arco minero del Orinoco no solamente es genocida y es ecocida, sino también que es una estafa financiera gigantesca a la República y, por supuesto, al mundo entero. Ahora, diputado, ¿cómo hacer frente a una situación de estas dimensiones, con una oposición que por momentos parece dividida, lo cual, por cierto, genera preocupación en la comunidad internacional? Hace algunos días comentábamos declaración del embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Pacho Santos, en las cuales, bueno, expresaba justamente su inquietud en torno a este tema, advirtiendo que una oposición unida permitiría a la comunidad internacional actuar con mayor efectividad. Quisiera su comentario en torno a este tema, porque francamente el problema, digamos, que hay en nuestro país es de distintas dimensiones y francamente muy complejo. Quisiera su comentario, su reacción, además como dirigente de la causa R. Lo escuchamos. Sí, lamentablemente en esto no nos podemos andar con medias tintas. Yo debo decir con absoluta responsabilidad, la oposición en la que yo me cuento, yo no puedo eximirme de mi rol de opositor y de mi rol de diputado y de miembro de una fracción. No estamos a la altura de las circunstancias del país. Esa es la verdad verdadera. Han privado intereses, archipiélagos personales, grupales, que ponen en evidencia la flaqueza humana y ponen en evidencia también la flaqueza de una oposición que no está a la altura de pelear con una banda organizada, criminal, que ostenta el poder en Venezuela. Esta es una dictadura de cuño distinto y lamentablemente, o bien por complicidad, o bien por falta de comprensión o de entrega al país,
no hemos logrado acertar en relación a una estrategia común que nos una en función y en torno a un propósito de salir de esta dictadura de Nicolás Maduro y tener un plan coherente. Y no hemos sido asertivos en cuanto a determinar de manera apropiada y oportuna las estrategias para poder salir de ella. O sea, no somos lo suficientemente precavidos y siempre nos encuentra desarticulados en los momentos más complejos. No obstante, tengo la fe y la confianza de que dentro de los mismos factores de la oposición y del país podemos construir un referente distinto para poder avanzar en esta dirección. Y espero y aspiro que esto sea más temprano que tarde, a propósito del vencimiento del plazo internacional al gobierno de Maduro, que es el 10 de enero, porque el 10 de enero entramos en una fase distinta. Ahora, no es que el 10 de enero comienza otra historia, no, es que tenemos que prepararnos para el 10 de enero, y no es el 10 de enero cuando tenemos que actuar. Actuar es una tarea de hoy, y para eso hemos estado dedicándole algún esfuerzo. Lamentablemente todavía no hemos tenido éxito. Finalmente, diputado, usted decía en sus redes sociales, reaccionando a esta declaración de Nicolás Maduro, que no tiene escoltas, que no tiene armas. Quisiera ahondar en este tema un poco, advirtiendo sobre su situación. Incluso informaba que acudiría a instancias nacionales e internacionales para evidenciar el trasfondo de una declaración como la que ofreció en Maduro, el presidente Maduro. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, yo quiero informar nuevamente que yo tengo una medida cautelar a propósito de las denuncias que hiciéramos en su ocasión de la masacre de Tumeremo, que me protege, una medida cautelar dictada por la Corte Penal, la Corte Internacional de Derechos Humanos, y que de alguna forma también esto dejaría muy mal parado al régimen de ocurrirme algo. No obstante, yo reitero, no uso, no he usado, no pienso usar armas, no tengo chofer, no tengo escoltas ni guardaespaldas, nunca los he tenido, no pienso utilizarlos ahora y además no tengo cómo hacerlo porque no cuento con esos recursos, de modo que la responsabilidad recae directamente sobre Nicolás Maduro de lo que nos pueda ocurrir. Y digo nos pueda, me refiero a Andrés Velázquez, a Américo de Gracia y por supuesto a los dirigentes de la causa R sobremanera en Guayana. Esta es una situación irregular, por eso decía al principio del programa que a Maduro se le fue la mano y que seguramente habrán factores y sectores dentro del mismo gobierno que deben andar preocupados, especialmente cuando hay pugnas internas y hay cosas que Maduro no controla, y haber desatado esos demonios puede traer consecuencias, bueno, por lo menos en el caso nuestro, gravísimas, cosa que estoy seguro, todos lamentaremos, pero que de alguna manera pone en evidencia la naturaleza de este mismo régimen. Diputado Américo de Gracia, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, dirigente de la causa R por el Estado Bolívar. Reaccionando a estas declaraciones, estas amenazas veladas, dice el documento de la Asamblea, algunos dicen bastante claras, Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro en su contra y Andrés Velázquez, pero también sobre lo ocurrido en Amazonas, la muerte de 3 efectivos militares, un ataque en el cual varios resultaron heridos, producto de la acción de miembros del Ejército de Liberación Nacional. Decía la Cancillería colombiana ayer, lo confirmaba, para el gobierno de nuestro país fue físicamente imposible mencionarlo, pero lo compartimos. El ciudadano Luis Felipe Ortega Bernal es un reconocido cabecilla del Ejército de Liberación Nacional cuya detención provocó, la muerte de estos efectivos militares venezolanos en Amazonas. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres niños más inteligentes? Déjalos jugar. Cada día ponemos más barreras para no jugar con nuestros niños. La jornada laboral, los espacios físicos de la ciudad, el tamaño de nuestra casa. Las consecuencias de un ambiente privado de juego las sufren ellos, traducidas en menos oportunidades para disfrutar sus beneficios. Hoy escucha los beneficios del juego sobre la inteligencia de los niños. Inteligencia pura. Desde el punto de vista cognitivo y social, el juego hace a nuestros niños más aptos para su vida presente y futura. La estimulación de la concentración, el análisis, síntesis, la abstracción y generalización para resolver problemas son cualidades que se empiezan a desarrollar dentro de los juegos y que más tarde trascienden a la vida del niño. Por otro lado, la aceptación de reglas, el desarrollo del pensamiento de acción y la adaptación continua son otras de las conductas que desarrollan los niños jugando y que a largo plazo les hace más fácil entender y practicar la vida en sociedad. Solo en 30 minutos de juego guiado por un adulto, tú puedes influir de esta forma tan positiva. De acuerdo con la personalidad y edad de tu hijo, involucra movimientos, tareas, reglas, imaginación y, por supuesto, diversión. Desde el juego, conéctate con tu hijo para que puedas conocer, estimular y vivir su mundo por lo menos media hora al día. Si quieres saber más sobre la estimulación del juego en los niños, busca en mayraprado.com el video ¿Por qué llevar a los niños al parque? Y me cuentas por Twitter, @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @TodoSePuedeNet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CEDICE Libertad les invita del 5 al 9 de noviembre a participar activamente en los eventos que conmemoran el 29 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Toda la programación que tendremos, lo que hemos denominado la Semana de la Libertad, lo pueden ver y reservar a través de la página web cedice.org.be o a través de nuestro Twitter, @Cedice. Desde allí pueden acceder a toda esta programación que tendrá foros, conferencias, seminarios, programas en vivo a través de las redes sociales para conmemorar este evento tan significativo para el mundo como fue la caída del Muro de Berlín. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y autor
del blog Crímenes sin Castigo, Javier Ignacio Mallorca. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola María Alejandra, un placer. Un gusto conversar contigo, Javier Ignacio. Te pedí una primera valoración acerca de la versión oficial del gobierno venezolano sobre los hechos ocurridos en Amazonas. Destacamos un elemento que nos llamó poderosamente la atención. Para el ministro de Defensa de nuestro país fue imposible mencionar el Ejército de Liberación Nacional y, bueno, en respuesta, la Cancillería colombiana confirma que el ciudadano colombiano detenido en Venezuela responde al nombre de Luis Felipe Ortega Bernal, es cabecilla de esta organización. Quisiera tu comentario sobre este tema. Te escuchamos. Sí, María Alejandra. Bueno, una explicación muy rápida es que el ministro de la Defensa, actuando como vocero político de la Fuerza Armada Nacional y en atención al hecho claro, cierto, conocido de que Venezuela es acompañante del ELN, o fue hasta hace un par de meses acompañante del Ejército de Liberación Nacional en las conversaciones de paz en Habana, difícilmente puede admitir que fronteras adentro del Ejército de Liberación Nacional es su enemigo. Entonces allí se está planteando una dicotomía, una contradicción entre las obligaciones del militar actuando en funciones de vocero político y las obligaciones del militar que debe actuar en resguardo de la soberanía nacional. En todo caso, María Alejandra, y esto es importante señalarlo también, dentro de la Fuerza Armada existe una especie de planteamiento teórico que rara vez habla o señala la existencia de la guerrilla, es decir, con ese término. Lo que ellos suelen decir es que en Venezuela operan grupos estructurados de delincuencia organizada, GEDO, no G2, sino GEDO, y una de cuyas manifestaciones es esta. También se habla de este tema de los rastrojos, por ejemplo, a propósito de un incidente en el Táchira, y todos ellos son designados o denominados también con este mote de paramilitares. Entonces, bueno, bajo ese paraguas, digamos, teórico, se está metiendo tanto el ELN como los rastrojos, como bandas criminales de todo tipo, los llamados pelusos, los ex-FARC, algunos frentes, como por ejemplo la gente del Frente 1 de la FARC, que todavía no se desmoviliza, en fin. Hay toda una cantidad de elementos generadores de violencia que, bueno, los agrupan de esa manera. Ahora, lo cierto es que nos ha tocado reseñar, Javier Ignacio, distintas actividades políticas con la participación de miembros de este tipo de organizaciones criminales de la guerrilla en nuestro país. Yo quisiera tu comentario si hay una reflexión puertas adentro de la Fuerza Armada Nacional en torno a este tema. El diputado Américo de Gracia mencionaba, sin ir más lejos, bueno, la presencia de quien fue el canciller de las FARC en una actividad académica en nuestro país. Pero yo quisiera tu reacción, porque conversando con Sebastián Barraez nos decía hace tiempo ya que existía el criterio en su momento de la Fuerza Armada Nacional de accionar contra este tipo de grupos, pero esto aparentemente ha ido variando con el tiempo, o al menos hay grupos distintos en el seno de la institución armada de nuestro país. Quisiera tu comentario. Es claro, María Alejandra, que dentro de la Fuerza Armada existen divergencias en torno al tratamiento que se le debe dar a este tema específico, ¿no? Y desde luego esas divergencias no, digamos, son hasta cierto punto explicables, aunque la Fuerza Armada es una institución jerarquizada, pues obviamente en lo interno existen incluso posiciones políticas que no comulgan con este acercamiento, este maridaje que existe con grupos que ejercían la política por medios violentos en territorio colombiano. Eso es comprensible. Lo que pasa es que aquí adentro, en Venezuela, ha ido ganando territorio dentro de la Fuerza Armada una posición que apunta, por decirlo así, hacia el centro,
que se trata de imponer como institucionalista, que intenta alejarse de esas Sí, me dicen que tenemos allí problemas con la comunicación. Insistimos, bueno, tiene que ver, esto es una opinión muy personal, con el deterioro de los servicios públicos en general en nuestro país, y siempre lo comentamos, no ha sido por falta de dinero precisamente lo que ha ocurrido con los distintos sectores. Hablamos telefonía básica, celular, el servicio de agua, incluso la luz. Este gobierno durante los últimos 20 años manejó más de $1 millón de millones de dólares, que se dice fácil, tiene que ver con la política, evidentemente, y la ideología que ha intentado imponer en Venezuela, un proyecto, por cierto, que lo hemos dicho también, ha fracasado en todas partes del mundo donde se ha intentado, pero que tiene su impacto en los servicios básicos, y entiendo eso explica lo que está ocurriendo con la llamada con Javier Ignacio. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Javier, Ignacio, tú comentabas que hay una línea que intenta ser institucional en el seno de la Fuerza Armada venezolana, y yo agrego a ese comentario, para dejarte terminar la idea, cómo reaccionar ante el hecho cierto de la muerte de efectivos venezolanos a manos de estos grupos en nuestro país. Te escuchamos. Entonces, prueba de esa línea institucional es precisamente la ejecución de una operación llamada Centinela, que ya tiene varios meses en desarrollo, que inicialmente se planteó como una especie de respuesta a los emplazamientos militares que se estaban haciendo en el lado colombiano, en todo este conflicto no declarado que hay entre el gobierno de Duque y el gobierno de Maduro, pero que ha ido cambiando porque los hechos lo han precipitado así, lo han determinado de esa manera. Entonces, en el marco de la Operación Centinela es que se lleva a cabo la captura de alias Garganta en Amazonas. Y, por cierto, debo señalarlo en aras de la noticia, que después del incidente en el que resultaron muertos por lo menos 3 guardias nacionales, se llevó a cabo un reagrupamiento, y el lunes pasado, es decir, ayer, hubo una incursión importante por vía terrestre con apoyo aéreo de los militares venezolanos en un sector denominado Pozo Babillas, y más allá, eso está cerca de Puerto Ayacucho, y hubo varios contactos armados. Entiendo que hubo 3 detenciones de mujeres que estaban supuestamente sirviendo como apoyo logístico a los grupos guerrilleros del ELN, claramente identificados como del ELN, y que esta operación aparentemente va a continuar. Eso es lo que está planteado ahorita, pero desde luego una realidad es la que se ve allá en la frontera, y que se conoce, por cierto, gracias a que los propios militares están enviando informaciones a través de canales informales, y otra cosa es la que se dice en Caracas, donde los filtros políticos hacen desvirtuar las versiones que están más próximas con la realidad. Eso es lo que está sucediendo, María Alejandra. Ahora, a propósito de los cambios puertas adentro en el gobierno, nos decía el diputado Américo de Gracia que, según su interpretación, esto responde a una pugna interna en el Ejecutivo Nacional. Me refiero concretamente al SEBIN, y a eso, entre otras cosas, se debería la acusación del fiscal designado por la Constituyente contra una empresa que, funcionó con ayuda del gobierno, incluso de Cabín, durante muchos años, y hoy nos dice que es fantasma, como Molinos La Vanguardia. Yo quisiera tu comentario, Javier Ignacio, la información que maneja sobre lo que está ocurriendo internamente en el gobierno y concretamente en los cuerpos de seguridad, producto de la salida del anterior director del SEBIN. Te escuchamos. Sí, María Alejandra. Bueno, sobre ese punto, y valga la cuña, fue o es el centro del artículo que está ahorita en el blog, en Crímenes sin Castigo. En lo particular tengo una interpretación distinta que la que se ha divulgado en tu planteamiento.
no descarto que existiese algo de esto, pero es que dentro del gobierno se hacían de la vista gorda frente a actividades abiertamente delictivas que se desarrollaban en distintas unidades del SEBIN. Mientras que el SEBIN sirviera para anular a la oposición, de hecho, estaban dispuestos a no sacar este tipo de actividades como esta colusión con empresas mineras, como estas actividades que iban también al secuestro, la extorsión a los detenidos y sus familiares, es decir, toda una cantidad de cosas que se estaban haciendo allí en lo interno del SEBIN y que dificulta incluso que salgan a la luz pública luego de estos cambios, porque en fin de cuentas se mantiene el propósito de que el SEBIN siga siendo una especie de garrote contra la oposición. Lo que ocurrió es que se les pasó la mano, María Alejandra, con el caso del concejal Fernando Albán. Esto estaba teniendo unas repercusiones y que incluso estaban alejando a posibles aliados internacionales del presidente Maduro, como obviamente el gobierno de Pedro Sánchez en España, pero también el gobierno de Andrés López Obrador en México, que va a asumir ahora en diciembre. Y que cómo plantearse en el foro internacional, cómo reivindicar, por ejemplo, desde el punto de vista de López Obrador, el tema de los derechos humanos, a propósito de la guerra interna que se estaba desarrollando en México contra los carteles, mientras tanto mantener una actitud de proximidad, incluso de negocios con respecto al gobierno venezolano, señalado internacionalmente por la muerte de este concejal en una instalación de la policía política. Entonces eso iba a ser muy complicado y es por eso que se han hecho distintas concesiones. Lo primero que se hizo, María Alejandra, fue sacar entre medianoche y gallos un decreto constituyente que despedía a la vicefiscal Catherine Harrington y luego 6 días después empieza a hacerse, a concretarse la decisión de que salga su pareja, el mayor general González López del SEBIN. Estos son concesiones, así como la liberación de Loren Gómez Salé, porque esto no es un secreto, existen procesos de negociación entre una fracción del gobierno, una fracción de la oposición y elementos de la comunidad internacional que están tratando de buscar una salida no bélica, por decirlo así, a este tremendo problema político y económico que vivimos los venezolanos. Finalmente, Javier Ignacio, tú en tu blog le restas importancia a el incidente con la caravana presidencial. ¿Por qué? Porque eso no es ahí se quiso atribuir a ese incidente la causa de la salida de González López. Eso es dejar en el plano meramente parroquiano Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Me parece que se cayó la llamada de Javier Ignacio Mayor, que es una lástima. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Nos interesa mucho conocer la información que maneja nuestro invitado sobre este incidente, porque mucho se ha especulado al respecto. Algunos atribuían a este tema encuentro hostil, como lo define él en su blog, entre escoltas del presidente y el SEBIN en la autopista Francisco Fajardo, cerca de la planicie, como una de las razones fundamentales de la salida del anterior director del SEBIN, pero bueno, él en su blog le resta importancia y según lo último que pudimos escuchar durante su intervención es incluso parroquiano, así lo definía. Justificar lo que ha ocurrido con los cuerpos de seguridad, con la salida de estas dos figuras, efectivamente la fiscal Harrington y González López del SEBIN, simplemente unirlo a ese hecho aislado. Mencionaba, y tal como además lo deja en evidencia en su blog, la cantidad de irregularidades puertas adentro en este cuerpo de seguridad y el hecho que efectivamente provocó
que se encendieran las alarmas una vez más de la comunidad internacional, una reacción en cadena, la muerte del concejal Fernando Albán, en medio de toda clase de contradicciones. Terrible lo ocurrido en el piso 10 del SEBIN, por lo cual, por cierto, todavía la comunidad internacional sigue pidiendo investigación transparente. Me parece que no tenemos conexión con Javier Ignacio. De ser así, chicos, vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Perdimos comunicación con Javier Ignacio Mallorca, pero en todo caso, bueno, les comento lo que él opina en su blog para no dejar la idea abierta. Él decía sobre lo ocurrido en la autopista Francisco Fajardo, cerca de la planicie. No es ni siquiera factible que tuviese la relevancia que se le ha atribuido. En todo caso, para ese momento, la destitución del director del SEBIN ya estaba decidida. Eso no sería la causa, sino una de las consecuencias. Bueno, es la interpretación de nuestro invitado, no pudimos retomar la conversación. Al cierre del programa comentamos información que tiene que ver con nuestro país. Ustedes nos envían nota de AFP a través del Twitter que, habla justamente de las sanciones, un tema que hemos desarrollado, que hemos comentado durante la mañana de hoy. Nos referimos a del oro, del sector del oro. Bueno, la Unión Europea prolonga durante un año las sanciones contra Venezuela. Es una nota urgente de AFP. Nos las envía MH a través del Twitter. Y bueno, la comunidad internacional sigue con preocupación lo que ocurre en nuestro país. Ya escuchan ustedes lo dicho por Federica Mogherini, alta representante para Asuntos Exteriores, advirtiendo que en este momento no hay condiciones para un nuevo diálogo en Venezuela. Y la nota más amplia de la agencia EFE nos dice que la Unión Europea anunció este martes su decisión de prolongar por un año más las sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela. Los gobiernos europeos han dado luz a la renovación del régimen de sanciones del gobierno de Venezuela por un año más, informaron fuentes diplomáticas. Los 28 países aprobaron en noviembre, recuerda la nota de 2017, la base jurídica para poder sancionar a dirigentes venezolanos responsables de deterioro democrático y represión civil, así como un embargo de armas y equipos susceptibles a ser utilizados para la represión. Y aparece la lista de los funcionarios sancionados. Allí está el fiscal designado por la constituyente, Delcy Rodríguez, Tarek El Aizami, Diosdado Cabello, en fin. Antes de cerrar, bueno, seguimos de cerca lo que va a ocurrir en los Estados Unidos. Está en marcha la elección de medio término para el Congreso, el Senado y algunas gobernaciones, y esto va a tener un impacto en la política de ese país. Habrá que ver cuál es el resultado, si hay un cambio o no en el Parlamento. En Estados Unidos juzga la era Trump, dice el país de España, en unas elecciones legislativas cruciales.
Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Tarcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García y Jessica Selgrat, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.